Hola, buenas tardes. Yo les voy a explicar un poco de lo que es el realismo e idealismo y cómo estas han ido cambiando a lo largo del tiempo debido a que los filósofos han tenido diferentes conceptos dependiendo del contexto que rodea a estos. Podemos decir que existen para los filósofos o para una manera general dos mundos. Uno, el mundo externo y el mundo interno. ¿A qué me refiero con esto? El mundo externo es aquel que podemos visualizar o podemos tener una idea como tal, algo tangible. Y el mundo interno, según estos filósofos, es aquellas ideologías que tenemos. De alguna forma el hombre ha tenido algún contacto con esto, manifestándose por contradicciones, cosas personales, problemas, circunstancias que han llevado al hombre a destacar o a tener ideas como lo que es el realismo y el idealismo. Bueno, estos dos conceptos, realismo e idealismo, tienen en sí o están relacionados de alguna manera, porque no pueden estar el uno sin el otro, de alguna manera van unidos, van entrelazados. Para poder relacionarlos se necesita tener una idea clara de qué es el realismo y qué es el idealismo. De manera común o vulgarmente, como se dice, o colonialmente, podemos decir que el realismo es aquella donde aceptamos lo que es la realidad como tal, valga la redundancia, y el idealismo son aquellas ideologías, como bien lo dice el nombre, que se crea el hombre a conciencia para poder explicar algo más allá de la realidad o de la realidad. ¿A qué me refiero con esto? Podemos poner como ejemplo esta imagen. Esta imagen que nos dice la realidad o de un pensamiento realista y un pensamiento idealista. Les voy a leer. Este es un vaso hasta la mitad de agua. ¿Y qué es lo que nos dice aquí? Que es un vaso hasta la mitad de agua. ¿Y qué es esto? Una manera realista de ver las cosas. Y una manera idealista es este vaso que de igual manera está lleno hasta la mitad. Y el contexto es muy diferente. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que este vaso en algún momento va a generar energía ilimitada. ¿Y qué es esto? Dejamos de un lado el realismo y obtenemos lo que es el idealismo, aquel pensamiento en donde el hombre va a tener como tal alguna imaginación o supuestamente un sustento para llevar a cabo ideas que nos dicen que no es nada real, vaya, que es algo que simplemente son ideas, vaya, así es como lo dice el nombre, idealismo, pensamiento idealista. De alguna forma también existe lo que es el realismo tradicional. Ahorita les puedo explicar. Este realismo tradicional nos habla de que es algo ingenuo, empírico. ¿Y a qué me refiero con esto? No se pueden ver las letras, pero se los explico. ¿Por qué es ingenuo y por qué es empírico? Bien sabemos que el conocimiento empírico es aquel que nosotros observamos, aquel que nosotros podemos aprender de manera innata, vaya, y la ingenuidad, pues creo que todo el mundo sabe que es la ingenuidad. Estos dos factores se van a relacionar y van a dar como tal aquellas ideologías, ideologías que no están de la mano con una base fundamental o no están concretas, debido a que cualquiera puede decir el sol sale, el sol se pone, el sol se metió. ¿A qué me refiero con esto? Este realismo tradicional es aquella que comúnmente se ve en ciertas comunidades, por así decirlo, que no tienen una base, no conocen lo científico, pero ellos saben, tienen la idea de algo innato, como es la entrada y la salida del sol, como ellos lo hablan. Entonces esto tiene de alguna forma lo que es algo trascendente y trascendental. ¿A qué me refiero con esto? Hablando trascendentalmente, es aquella existencia independiente. Como ya les había mencionado,
Estos tienen un conocimiento innato, un conocimiento empírico, que los va a ayudar a crear ideas de cómo sale o cómo se meten o cómo se ponen o se colocan algunas cosas. No necesitan experimentarlo, vaya, porque ellos tienen ese conocimiento. De alguna forma, hablando biológicamente, es algo que simplemente se da, algo innato, como vengo mencionando, algo que simplemente va a ocurrir. Y hablando trascendental, es aquellas atribuciones que se le dan a las formas o estructuras. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, una escoba. Tenemos en cuenta que una escoba, vaya, es para barrer el polvo de lo que es la casa. Eso lo sabes porque te lo han ido pasando de generación en generación. Eso sería un conocimiento empírico a lo que se ha ido pasando de generación en generaciones, debido a que si una madre le enseña a su hija que esa escoba o ese instrumento es para eso, entonces se va a tener como que es un conocimiento empírico. A eso me refiero con el realismo tradicional. Este no contiene lo que es una base científica, como venía mencionándoles. Este no tiene nada que ver con el científico o no tiene nada que ver con bases científicas, debido a que, como vengo diciendo, es algo innato. También está lo que es el idealismo frente al problema. ¿A qué me refiero con esto? Este idealismo frente al problema es aquella en donde no se tiene o no se llega a lo que es la teoría, sino simplemente llega a lo que es una acción. Me refiero a que es experimentar ya. No tiene esos procesos de teorías, después de teorías, establecer un experimento y de ahí sacar una hipótesis para poder dar o reconocer qué es el idealismo frente a un problema. No, esto no requiere de esto. Esto simplemente es un manos a la obra y no a la teoría. De alguna forma esta acepta lo que es la ciencia y llega a lo que es un origen y una localización. Esta tiene como toma o opta por lo que es un camino difícil, pero con unas bases sólidas. De alguna forma este conocimiento o este idealismo tiene de la mano lo que es el sistema. De alguna forma toma lo que es las ciencias, porque en este idealismo sí toma y ocupa, abarca lo que son las ciencias para poder respaldecer o respaldar los actos que se van a llevar a cabo. Como bien mencionaba, tiene unas bases sólidas y opta por un camino difícil. Aunque de alguna forma esta se basa también, o el humano, el filósofo, se crea una idea. ¿Existe en realidad un mundo externo? Se han tenido o se caracteriza porque este idealismo crea lo que es preguntas sobre si existe o no los dos mundos que había mencionado en un principio, pero no se ha tenido una respuesta concreta a esto. Como bien mencionaba, a lo largo del tiempo o de la historia se han querido conocer los conceptos o se han tenido diferentes conceptos, vaya, o interpretaciones dependiendo del contexto que rodea al filósofo o a la palabra de esta. Entonces podemos decir que el realismo e idealismo tienen diversas funciones, tienen contrariedades, contradicciones, tienen eliminaciones entre sí, pero son necesarios, vaya, de alguna otra forma tienen que estar entrelazados. Como bien lo mencionaba hace rato, existen idealismos y realistas que son diferentes, pero de alguna otra forma necesitan estar juntos, entrelazados, para poder dar una idea concreta de lo que podría ser alguna respuesta a lo que es la filosofía como tal, vaya. Necesitas un raciocinio, pero también necesitas de un lado dejar volar tu mente y tener algunas ideas para poder completarlas y hacer una buena respuesta, vaya. De alguna forma estas diversas funciones se contradicen, pero como vengo mencionando, necesitan estar unidas. El realismo e idealismo se podría decir que necesitan estar juntas, pero a la vez
no pueden estar juntas, porque de alguna forma los filósofos contradicen los conceptos que tienen de estos. Pero otros filósofos mencionan que necesitan estar unidos, relacionados para poder llevar o funcionar bien. Kant fue uno de los filósofos que dio un énfasis a que el realismo es muy independiente de lo que es el idealismo, ya que tienen diferentes perspectivas o puntos de vista. Mencionó 4 puntos que son fundamentales en lo que es el raciocinio o filosofía de Kant. El número 1 es tener una interdependencia en lo que es el idealismo trascendental y el realismo empírico. El realismo empírico es el que mencionaba al principio, aquel realismo innato que se va a dar de generación en generación, aquello que ya se nace con ese conocimiento, un conocimiento innato. El idealismo trascendental es aquella que se va a crear de manera que tienes una base o un conocimiento científico de alguna otra forma, pero sigue siendo una interdependencia. El número 2 es aquella interdependencia de las contradicciones o posiciones entre el realismo trascendental y el realismo empírico o idealismo trascendental y realismo empírico. ¿Qué quiero decir con esto? Como bien mencionaba hace unos minutos, que este tipo de conceptos, tanto el realismo como el idealismo, se contradicen, pero de alguna otra forma necesitan estar en función para poder seguir bien o poder seguir funcionando de una manera concreta. El número 3, Kant hace énfasis en lo que es un puesto sobre el realismo, que de alguna forma va a generar alguna doctrina para poder establecerse, para poder dar a conocer algunos términos que han querido analizar o conceptos que han querido llevar a cabo, pero no se había podido o no se puede, debido a que algunos filósofos, como había mencionado yo antes, tenían contradicciones y separaban el idealismo con el realismo. Entonces Kant lo que trata de hacer es un énfasis entre los dos para poder hacer una fusión o poder tratarlos de manera que puedas tú crear una hipótesis o hacer una síntesis o simplemente saber o conocer, lo que es esto y cómo funcionan entre sí. Pero de alguna otra forma Kant se basa en lo que es más el realismo. Kant se basa en el realismo porque él cree que es la base fundamental, que no te puedes hacer una idea y que siempre debes de ser consciente de las cosas que pasan. El idealismo, como bien mencionaba yo, son cosas o es una verdad que se va a crear dependiendo de nuestros actos, dependiendo de nuestra conciencia y dependiendo de la forma de pensar de cada uno de nosotros. El filósofo interpretó esto debido a que se tenían diferentes perspectivas dentro de lo que son los filósofos, por ejemplo Aristóteles, Platón, Kant, entre otros filósofos. Obviamente tienen diferentes formas de pensar, entonces no son iguales, no todos van a querer interpretar el idealismo y el realismo como tal, no se acepta un concepto como tal debido a que tienen diferentes puntos de vista, porque vivieron en épocas diferentes, en donde habían diferentes contextos, diferentes puntos de vista o perspectivas que no hacían fácil la unión de lo que son el idealismo y el irrealismo. Entonces Kant lo que hace es querer hacer una síntesis o hacer énfasis en lo que es estos dos conceptos para poder separarlos o fusionarlos o a tener una respuesta concreta de lo que es esto. Entonces tenemos que el idealismo y el realismo son dos cosas que son diferentes, se contradicen, se eliminan, pero necesitan estar juntos para poder dar una respuesta concreta, para poder tener una idea, una realidad concreta. Entonces yo siento que eso, el idealismo y el realismo
va a depender el concepto que quiera uno y va a depender también del contexto o del lugar o de la acción que quieran o se esté llevando a cabo. Entonces, para mí, esto es el realismo y el idealismo. Eso fue todo. Muchas gracias.